de la jurisprudencia y las opiniones consultivas. Entonces, los sujetos obligados son los jueces, los fiscales, los operadores de justicia, los funcionarios públicos. ¿Respecto de qué deben de hacer el control de convencionalidad? ¿Solo de la Convención Americana? No. El Corpus Juris Interamericano, Convención Belén do Pará, Convención del Protocolo de San Salvador. ¿Solo de los tratados? No, dijo la Corte. La jurisprudencia también forma parte. Ah, y además dijo la Corte, en esta, las opiniones consultivas también. Y con esa parte cierro el control para terminarles de decir por qué es importante esto. Porque ¿dónde se desarrolla el concepto de género y que el género forma parte de una categoría protegida del derecho a la igualdad y no discriminación? En la jurisprudencia, Artavia Murillo contra Costa Rica, Karen Atala Rifo contra Chile. En uno, género como tal, de prohibición de violencia de género, y en el otro de identidad de género. Entonces, bajo esta lógica del control y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, artículo 2, jueces, fiscales, operadores de justicia, funcionarios públicos, están llamados a hacer un control de convencionalidad de oficio sobre la Convención Belén do Pará, Protocolo de San Salvador y tratados del sistema interamericano que firmó su país, además de la opinión consultiva. Ojo, pues se acaba de aprobar una opinión consultiva que reconoce la identidad de género del matrimonio igualitario, solo por decírselos. Además, la jurisprudencia. La jurisprudencia ha reconocido, la Corte ha reconocido, que el derecho a la igualdad también comprende el derecho a la igualdad de género. Hay una prohibición de discriminación por género. Y también hay que reconocer la identidad de género, hasta la RIF. Pero no voy a hablar de esa parte, me centro solo en género. Bajo esa premisa, entonces, si miramos nuestra Constitución, ¿cómo resolvemos el problema? La Constitución reconoce los derechos fundamentales y establece una cláusula abierta. Podemos decir que como es abierta y no dice expresamente género, nuestra Constitución no debe de ser interpretada en el sentido de prohibir la discriminación de género, o sí, podemos decir que nuestra Constitución prohíbe la discriminación por género. Ya, pero si alguien dice, pero el género no es una categoría protegida de la Constitución, ¿por qué deberíamos de reconocer el derecho a la igualdad y no discriminación por género? ¿De dónde viene esto? Tenemos que hacer una interpretación, jurisprudencia sobre todo. Ya. Primero, que hemos firmado y ratificado tratados. Todo esto es formas de interpretación, seguido de el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y esto nos lleva al control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad nos abre la puerta argumentativa para control de convencionalidad de los tratados en derechos humanos del sistema interamericano que firma mi país, la jurisprudencia y la opinión consultiva. Y ahí recién decir, en el caso de la opinión consultiva, se ha reconocido en la opinión consultiva 24, y en la jurisprudencia, en el caso Artavia Murillo, en el caso Canatala y demás casos, donde se desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación, la no violencia contra las mujeres, Campo Algodonero, Rosenda Cantú, el caso Belis Franco, el caso ahora reciente contra Perú, J contra Perú, y el caso de género, Artavia Murillo. Entonces, esa es la forma de llegar, o sea, de menos a más, a poder afirmar que sí, que nuestra Constitución, que el derecho a la igualdad y no discriminación que está regulado en nuestra Constitución debe de incluir la categoría protegida de no discriminación género. Y así también aplicaría la otra, pero ese es otro tema, ¿no? Pero es así, así viene, ¿no? Y ya hablando del género, por ejemplo, hay el derecho a la igualdad y no discriminación. La Corte, en el caso González y otros contra México, ha establecido que hay una estrecha relación, como lo dijo en caso González y otras también, una estrecha relación entre la no discriminación y la violencia contra las mujeres.
donde una de las extremas formas de violencia contra las mujeres es una de las peores formas es la violencia de género, y una de sus extremas manifestaciones es el feminicidio. Fue en el caso Campo Algodonero donde por primera vez definió que estos campos, estas mujeres que aparecían con signos graves de violencia en estos campos de algodón, constituía un tipo de violencia de feminicidio. Fue tan importante que luego impactó en los demás países de la región, y es así que se logró nuestra modificación en el Código Penal. ¿Qué otro aporte ha tenido estos casos de la Corte en temas de violencia contra las mujeres? La teoría del riesgo previsible, la aplicación del control de convencionalidad para poder incorporar la categoría protegida de género, hablar del feminicidio, y yo agregaría algo más, la valoración de la prueba en casos de violencia contra las mujeres. La Corte, cuando ha tenido que analizar la prueba en estos casos, primero, recuerden que en el sistema interamericano la carga de la prueba se invierte. Aquí, en el derecho nacional, se presume que eres inocente. En el derecho internacional, tu Estado, tienes que demostrar que eres inocente. Tienes que demostrar que es falso lo que te han atribuido. Entonces, bajo esa lógica de inversión de la carga de la prueba, cuando llegan los casos ante el sistema, ¿cómo lo ha valorado? Cuando la Corte analiza, primero, para analizar la prueba, la Corte ha calificado que documentos públicos y notorios, reportes periodísticos, investigaciones, etc., constituyen prueba para la Corte. Por eso incluyó el informe de la CBR cuando analizó el caso de La Cantuta y Barrios Altos, porque para la Corte tiene un valor probatorio. El hecho de que haya problemas para identificar huellas, indicios, o que los peritajes o los exámenes de medicina legal hayan tenido dificultades para identificar huellas de violencia contra las mujeres, no reduce la valorización de la prueba que se tiene. Es más, dice la Corte, en aquellos casos donde a nivel interno no se ha investigado adecuadamente estos supuestos, ¿no?, es un argumento es un argumento que juega más a favor de la víctima, porque es el Estado el que tiene que demostrar, pues, que no ha habido este tipo de prácticas respecto de ellas, ¿no? Y además, la valorización de la prueba que se tiene es que la Corte considera y valora en estos contextos, en contextos de ataques generalizados y sistemáticos de violación de derechos humanos, en contextos en los cuales se ha determinado, como caso Juárez, por ejemplo, que se ha determinado que en esta zona en particular, y ahora en otros estados de México obviamente, que hay graves violaciones de feminicidio o violencia sexual contra las mujeres, y se concluye a través de informes públicos y notorios, que a efectos de la Corte también valora como prueba, los testimonios de las víctimas tienen un especial valor probatorio para la Corte. ¿Sí? Esos han sido un poco los 5 criterios que ha tenido la Corte al valorizar la prueba en casos de violencia sexual contra las mujeres. Entonces yo aquí termino ya nada más diciéndoles, no pierdan de vista esta forma de interpretación, cómo llegamos a este deber de adoptar disposiciones de derecho interno, control de convencionalidad, y luego decir, sí, hay la obligación de respetar y garantizar la no discriminación por género, y adecuar nuestros tipos penales al feminicidio, y cómo debemos de aplicar la valoración de prueba. No pierdan de vista la carga de riesgo previsible. Sentencias claves: Campo Algodonero, Beli Franco, J. contra Perú, Radilla Pacheco, Rosenda Cantú. Informes de la Comisión Interamericana clave: Jessica Lenham, Jessica González, clave. Pero si queremos hablar de salud sexual y reproductiva, aquí tuvimos el problema de las AQBs. No voy a entrar en este tema que de repente políticamente puede polarizar. Vayamos a otro tema ya probado. Caso IBE contra Bolivia. IBE chica, Bolivia. IBE contra Bolivia. Ahí, por primera vez, la Corte Interamericana analizó que el derecho a la libertad de expresión en su dimensión de acceso a la información también comprende el acceso a la información en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que es fundamental el consentimiento previo libre e informado para, y ahí desarrolla, el tratamiento que deben de seguir. El médico debe de brindar la información de manera activa y no esperar que el paciente le pregunte, ¿y si me duele la muela qué hago? ¿Y si me tengo que operar qué? No, dotar la información de manera activa. Y en el caso IBE contra Bolivia, ocurre que una señora que está embarazada es una cesárea, y al momento de dar a luz, ¿no?, se dan cuenta que si ella vuelve a quedar embarazada, corre en riesgo su vida. En plena sala de partos le preguntan,
oye, si vuelves a quedar embarazada, puedes fallecer, es muy riesgoso para ti. ¿Estás de acuerdo con que te hagamos una ligadura de trompas? Ok, lo hace. Y la despierta y dice, ¿qué ha pasado? No, ya he ligado eso. Pero no, de consentimiento. Sí, lo has dado en la sala de parto. Y ahí se inicia el proceso. Llega el caso a nivel internacional y la Corte dice, en este tipo de intervenciones quirúrgicas, y ahí desarrolla derechos sexuales y reproductivos también, dice, tiene que haber un consentimiento previo, libre, informado. La manifestación verbal en este contexto carece de fuerza, carece de efecto útil, no es relevante, porque ha estado expuesta a una operación, está expuesta a un sedante, etcétera, que ha viciado su consentimiento. Y ahí es otra esfera también del derecho a la igualdad y no discriminación, pero vinculado a la libertad de acceso, libertad de expresión en la figura de acceso a la información. Entonces es un conjunto de sentencias relevantes que les pueden servir. Colorado, este pequeño encuentro se ha acabado. Muchas gracias.